Mi nombre es Emilio Barreto, actor y director de teatro, y hace un buen tiempo comencé a incursionar en cine. Trabajé entre otros con Manuel Cuenca, Galia Jiménez, y bueno, puedo decir que tengo experiencia un poco en ese campo, y estuve últimamente en la película Guaraní, que dirigió Luis Surraquín. Bueno, eso fue la última experiencia. Sí. Y bueno, Emilio, es un placer primero para nosotros poder estar contigo acá, que nos hayas recibido en tu cuevita, Sí, sí. para poder charlar de estos detalles. Contame un poquitito, porque a veces nosotros, la gente que ve cine, se plantea también, ¿no?, un poquito cómo es el tema de la construcción del personaje. Sí, realmente yo tengo una técnica. Yo me baso leyendo el texto, analizando el personaje, sus distintas facetas, tratar de alejar un poco a Emilio Barreto del personaje, en este caso Atilio. Ya he releído varias veces el texto y voy buscando el Atilio que tengo que imitar, porque de eso se trata, de imitar. Entonces salgo afuera y, bueno, ¿a qué se dedica Atilio? O sea, al personaje, ¿verdad? Que puede ser un chofer, que puede ser, qué sé yo, un albañil, un policía, un asaltante, un sacerdote. Bueno, en este caso es un pescador venido a menos, muy machista. Tuve que ir a la orilla del río y mirarle a los pescadores, buscar más o menos el perfil de ese personaje. Seguramente tenía el Atilio ideal, ¿verdad? Y bueno, y el Atilio concreto, bueno, es Emilio, esa cara de Emilio, ¿verdad? No sé si ha de coincidir o al final de cuentas, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, Emilio habla guaraní, habla bien guaraní, es actor, tiene experiencia, y bueno, perfecto, ¿verdad? Seguramente dirá él. Yo, como actor, y para construir mi personaje, voy buscando en los colectivos, en las calles. Voy a la orilla del río, como te estaba diciendo, veo a un pescador que estaba arreglando sus redes. Y para mí más o menos estaba la edad. Y dije yo, este tiene que ser Atilio, así tiene que ser Atilio. Y comienzo a trabar con él una conversación. Le digo, yo necesito hablar contigo. Y comienzo a cebarle el tereré, y de pronto se acerca otro pescador más joven. En fin, entonces yo le explico qué es lo que estoy buscando. ¿Y para qué? Y entonces se muestra muy abierto. Y le digo, si de pronto podemos ir hasta el río, pues está llovinando. Faltaban unos meses para comenzar, un mes tal vez, para el rodaje de Guaraní. Y le digo si me puede llevar hasta su bote. Le dije si había posibilidad de ir hasta su casa, qué posibilidad hay de que en el almuerzo, a la hora del almuerzo, yo podía sentarme con ellos y seguir hablando con él, sin que yo me sirva de su comida. Y sí, que no había ningún problema, nada.
O sea que a mí para este caso se me facilitó bastante. El paraguayo muy abierto, sobre todo el trabajador, la persona humilde, ¿verdad? Y en fin, yo fui mirando sus gestos, sus mohines. Trato de retener eso, ¿verdad? Trato de retener y pensar en eso. Nos sacamos fotos juntos, qué sé yo. Yo tengo una camarita pequeña. Le dije a la hija, que era una estudiante, y le mostré, le dije, por favor, voy a conversar con tu papá y qué tal si apretá esto y filmar un poco. Bueno, y así fue como voy construyendo mi personaje. Tu relación con el director, tu relación personal con el director durante el rodaje, porque viste que ustedes tuvieron que viajar, tuvieron que estar juntos, compartir, es como una familia, ¿no? Armar una familia nueva. Sí. Y con tus compañeros, ¿qué tal fue el desarrollo de todo esto? Por Skype nos conocimos. Claro. Y ensayamos por Skype hasta que vino, ¿verdad? Y cuando le vi que era muy joven, dije, no, me encanta porque la gente joven, como estoy acostumbrado a trabajar con gente joven y muy jovencito, muy joven, mira, ya me atrapó la cuestión, ya no me interesa cuánto sería lo que puedo ganar, lo que no voy a ganar, lo que voy a hacer, y me interesa porque este es el segundo trabajo en donde soy protagonista, ¿verdad? O sea, en este caso soy uno de los protagonistas porque está también Jazmín, que en realidad creo que es ella el personaje más importante de la película guaraní. Y me enganché con él, y hablando y me dio amplia libertad de ver un poco, revisar un poco el texto del guaraní, porque está totalmente hablado en guaraní, mi personaje habla guaraní, y me dio amplia libertad, me dijo, Emilio, me consulta, ¿qué tal? ¿Está bien dicho? Está. Y bueno, y siempre en común acuerdo, así en permanente comunicación con él. O sea que ya había una muy buena onda con él. Y ya luego en Resistencia le conocí a Simón Franco, ¿verdad? Que también es bastante macanudo, y es un dúo que funciona maravillosamente. Yo lo observaba así en su momento cuando ellos estaban hablando, observaba él cómo se ponían de acuerdo, cómo se comunicaban, que el trabajo en equipo y sobre todo el equipo técnico, toditos son gente jóvenes, toditos, todos, y una gran cantidad de mujeres, y muy eficiente, un trabajo, un equipo muy bueno, y entonces me pareció el manejo, cada uno con su tarea en concreto. El vestuarista, la vestuarista, la maquillista, en fin, cada uno y en su trabajo puntual, que da gusto trabajar realmente así con gente, ¿verdad? Que te hace sentir seguro, ayuda mucho, y Luis tiene esa particularidad de escucharle a uno, tiene esa gran virtud. Resulta que hay un prejuicio sobre el guaraní que sigue todavía vigente, que hablar guaraní es ser sinónimo de ignorante, ¿verdad? Y bueno, y entonces no, el guaraní lo tienen que estudiar, y el que quiere ser actor, el que quiere ser actriz, si no va a salir de este país, tiene la obligación, y es una recomendación que hago por este medio, que sepan guaraní, que manejen el guaraní.
y que lo manejen bien, que lo estudien bien. Te da mucha pena escuchar tanto a músicos que se graba, queda en disco, y guaraní muy mal pronunciado. El guaraní tiene que ser bien pronunciado, bien hablado. Yo amo el guaraní, fue mi primera lengua, yo sí lo hablé porque lo escuché de boca de mis padres, mi madre, mi abuelo, mi tío del interior, porque soy de origen campesino, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que el castellano es una lengua extranjera para el interior del país, que lo hemos aprendido nosotros a estirones de oreja y a reglazo limpio en las escuelas, ¿verdad? Bueno, y entonces me llevaba muy bien con Luis, en ese sentido. Siempre comunicación y preguntaba cómo te sentí, qué tal, cómo está. Y cuando nos apartó un poco al grupo, a Jazmín, a Juan Antonio y a la madre de Jazmín, nos apartó en un alojamiento diferente, yo enseguida pedí estar cerca de los técnicos, estar cerca de ellos. Y todo eso me ayuda. Entonces ellos estaban en un alojamiento diferente y yo me fui. No me interesa la comodidad, me interesa conocer, estar cerca de la gente, ver y curioseando, hablando con los técnicos, qué sé yo, permanentemente. En eterno aprendizaje. Sí, exactamente. Voy aprendiendo de ellos, porque este es un campo que yo desconozco, y que tengo que aprender. Bueno, en mi relación con los otros actores, actrices, Juan Antonio, muy joven, en un principio me parecía, un prejuicio tal vez seguramente mío, que como que, bueno, ¿quién es este? Porque en la relación en nuestro país, acá en Asunción, lo que nos estamos comprometiendo con el desarrollo del audiovisual y de la actuación en general, hay mucha hipocresía en las relaciones, y bueno, que ellos al principio después se fueron dando cuenta que en realidad no era la persona que yo me estaba formando, ¿verdad? Y además yo no me creo ninguna estrella, no me creo número uno, qué sé yo, ¿verdad? Y me costó un poquito más el acercamiento de parte de la niña para conmigo. Creo que me gané su confianza y bueno, la madre también, que dicho sea de paso, se reveló como una muy buena actriz, la madre de Camille. Ojalá se acerque al teatro, al cine, y que habla muy bien el guaraní, pronuncia muy bien las palabras, tiene muy linda figura, dicho sea de paso, ¿verdad? Que puede ser, y es joven todavía, ojalá le guste. Y bueno, se la va a ver también, porque a falta de una actriz, bueno, ella hizo el personaje y lo hizo muy bien. ¿Cuál era su personaje? Era una almacenera, en donde Atilio entró a tomar un poquito de caña, ¿verdad? Se desempeñó muy bien ella, ¿verdad? Así con toda naturalidad, mira, como si fuera una actriz, ¿verdad? En cuanto a las otras dos jovencitas que hicieron de hija, la que hicieron también, bueno, Leticia es muy expresiva. Resulta que yo me doy cuenta que los paraguayos somos muy expresivos, y más todavía cuando estamos hablando el guaraní. Y da la casualidad que estas dos chicas también, que hacen la hija, una la embarazada, la que estaba pariendo, y la Leticia, Beatriz creo que se llama, sí, es su personaje, ¿verdad? Y la otra no me acuerdo. Muy bien se desempeñaron,
son muy buenas, y en el guaraní. De Eve ya tiene experiencia, es una actriz madura, muy buena, la he visto en otras películas. Y bueno, muy bien, se desempeñó muy bien, muy buena, es una garantía ella como actriz realmente. Se tejió una amistad fuera de lo profesional, que es muy importante. Leticia le voy a invitar para integrar de vez en cuando a mi grupo de teatro que estoy promoviendo ahora. Luis, celoso de su trabajo, de lo que quiera, entonces él pauta, da un poco algunas pautas. Por supuesto, tiene que ser así, que ser de otra manera, ¿verdad? Porque es de él, es de la película, es el que está haciendo. Y bueno, y mira, pero tampoco es él, no, quiero que me haga así, no es él el que actúa en el personaje. Claro. Y bueno, y así se estableció, ¿verdad?, las relaciones con los actores y con los técnicos. Tuve muchísimas buenas relaciones desde los productores, en fin, todo, porque el trabajo en sí posibilitó eso, porque teníamos que viajar bastante alejado, teníamos que ir mucho y en el trayecto se tenía que, ¿cómo era? Andar mucho, viajar bastante alejado de los lugares para la filmación, porque ellos ya fueron buscando la localía, ¿verdad? Sí. Y entonces se fue encontrando, ¿verdad?, los lugares, y eso posibilitó el contacto permanente con los técnicos. Yo creo que está en muy buenas manos profesionales para mí. Yo creo que va a gustar. Esperemos que sea un éxito. Ojalá, sí. Y yo creo que sí va a tener éxito. Y esta película, ojalá para nuestra gente, porque nuestra cultura tiene un muro, como estuvimos hablando fuera de cámara de eso, que tenemos que, los que estamos comprometidos con el desarrollo de la cultura y sobre todo de las artes visuales, ¿verdad?, y el teatro, nos falta mucho que trabajar para desarrollar, porque tenemos las limitaciones que nos imponen las autoridades, quien deberían haber facilitado esto. Necesitamos más apoyo, porque hoy día no se hace, porque tener una cámara como esto, manejar una cámara como esto, salir e ir a buscar, siempre implica contar con recursos para desarrollar algo y sacar algo bueno, porque cuando algo sale muy bien, el Estado se quiere lucir del trabajo particular del hacedor, del promotor, ¿verdad? Por cuanto que ellos deberían facilitar para que esto se pudiera hacer mejor, ¿verdad? Y entonces, lo que yo esperaría, que la gente pensante, la gente que ha accedido a esto, que ha visto esto, o que ha tenido, porque el sistema educativo en nuestro país, desde la dictadura a esta parte, se ha vaciado de contenido y todavía no se ha solucionado ese problema. Digo yo que si la gente capta la sutileza, la dialéctica que imprime el director, la gente va a entender, y muy poca gente creo que en ese sentido va a entender. Solamente la gente pensante, la gente crítica puede entender, y va a ver ahí la historia del Paraguay, cómo está contado, sin el cliché. Diego de Garay era el director de fotografía, ¿verdad? Y se va y se coloca, y después, bueno, se está esperando
la avenida del tren. Y el tren, aparece ya a lo lejos, el verdadero tren, no el que nos lleva a nosotros, sino el que va, el que hace su viaje propio, ¿verdad? Digo que cuando a lo lejos aparecía el tren, que tampoco tenía una gran velocidad, había una persona que quería abordar y que estaba lejos de la estación, que se estaba viniendo a la estación donde estamos nosotros. Entonces se venía por la vía y él tenía que captar el tren que venía, ¿verdad? Y dice, bueno, mándelo allá, qué sé yo. Y no sé, me pasó una cosa así, no sé. Él estaba viendo a ellos y él apurándose, ¿qué hace aquí? Mira, es un loco, ¿qué pasa? Y allá Simón Franco, desde que se iba y pedía, que no tenía que aparecer tampoco, tenía que aparecer. Son cosas así. Espero ansioso ver un poco esa película porque me gustó porque el guión me llegó muchísimo por mi cultura, me llegó muchísimo y ojalá que mi trabajo haya respondido a eso, porque uno pues no se ve cuando está actuando, claro, sino es el otro el que te ve. Y bueno, y ahora seguramente al ver, seguramente caramba, mira, esta parte debería haber hecho de esta manera. Lo que te pido, Emilio, ahora es si le podemos enviar un saludo a la gente que nos ve en Haciendo Cine Paraguay, un saludo tuyo como un representante más de la película guaraní. Y bueno, Mon, yo te agradezco esta entrevista y bueno, yo lo que puedo decirle a la gente que está metido en esto y que quieren seguir desarrollando y que es muy bueno y qué suerte que ahora se está produciendo cosas tan interesantes, se está produciendo más a menudo y vernos un poco más nosotros, ¿verdad? Y que siga a pesar de las dificultades, de las precariedades económicas en que se encuentran, porque realmente para acometer, para la cultura sobre todo, que nuestras autoridades todavía no cobran conciencia de la importancia, porque gracias a las producciones audiovisuales, y me permití dar una anécdota. Yo estuve en Cuba, fui para filmar la campaña de alfabetización de adultos, estuve 6 meses y estando allá llegó un momento que ya no podía estar en el hotel porque la plata que me enviaban de esta parte desde Paraguay me mandaba era poco y ya no me alcanzaba nada más que para 19 días. Entonces yo fui a parar en la embajada paraguaya, a dormir en la embajada paraguaya. Me fui a dormir en el suelo, no tengo por qué alabarme. Incluso el embajador me dijo, que era el doctor Domingo Laíno, hijo, me dijo, Emilio, acá no tenemos comodidad. Le dije, no, yo viví 13 años, sobreviví en los calabozos, durmiendo en el suelo. Le dije, no, voy a estar acá 3-4 meses, no me va a hacer media. Le dije, yo lo que quiero es terminar bien el trabajo que me encomendó el gobierno para esto. Y bueno, un día la embajada recibe tantas invitaciones, porque todas las embajadas, no sé cuántas embajadas hay en Cuba, en La Habana, y en una de esas se tenía que filmar, se tenía que exhibir la película de Caray Norte, de Martinezzi, y el embajador tenía un compromiso para un lugar, otro lado, y el cónsul tenía que ir a otro lado, y alguien de la embajada tenía que ir porque se invitó. Y bueno, me dice Emilio, me dice el cónsul, yo tengo que ir y también tengo otro compromiso a otro lado, y dice, vamos juntos, y bueno, me voy. Bueno, y estábamos se exhibe la película, se exhibió. La gente se puso de pie a aplaudir Caray Norte.
Y comenzaron a decir, bueno, y el director. En Cuba, el público cubano, en La Habana, la gente se pone de pie. Una película, al terminar una película aplaude, se pone de pie, grita, pregunta dónde está el director, quién es el director, está presente, en fin, quiere verlo, quiere escucharlo, ¿verdad? Entonces, repito, el que le deja bien parado a Paraguay es el arte, la cultura, una Berta Roja, qué sé yo, no sé, es una película de Paz Encina, mismo de Martínez y así. Te agradezco y saludo a ese grupo que está pujando con fuerza y con mucha honestidad y honradez el cine paraguayo. Y vamos más por producciones paraguayas. Por más producciones paraguayas. Porque está demostrado, se demuestra que talento sobra. Sí. Apoyo falta. Apoyo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Emilio.